Bueno, muchas gracias, Fanny. Como habíamos anunciado, pues les anunciamos a nuestras personas que nos están siguiendo en este momento por YouTube. Hay personas que nos han reportado de Canadá, de México, de Panamá y algunas otras personas desde varios departamentos acá, Meta y bueno, algunos otros departamentos de nuestro país, que retomamos la transmisión en 20 minuticos. Vamos a salir ahorita, compartimos un ratico, nos conocemos, nos presentamos, intercambiamos con nuestras invitadas, por supuesto, y vamos a tomarnos una fotico grupal, nuestras colaboradoras acá, ¿quién es la de la cámara? ¿Quién es la fotógrafa? Acá tenemos fotógrafa, entonces para tomarnos una fotico acá en el vestíbulo de la academia. Bueno, vamos a iniciar acá con algunas preguntas que me dejaron y por supuesto también darle la oportunidad, por favor, doctor Sotomayor, si nos ayuda a presidir acá y a moderar. Yo simplemente voy a hacer acá una pequeña introducción. La idea es, por supuesto, que las preguntas, los deseos que tengan, pues digamos, de aclarar, ampliar información, bienvenidos. Acá hay una pregunta simplemente que me dejaron para Fanny. ¿Qué significa el poder en tu comunidad? ¿Qué significa? El poder en tu comunidad. Marlene, por favor, sigue. El poder político, poder de qué tipo. Una persona que tuvo que ausentarse, pero dice acá, ¿qué significa el poder en tu comunidad? Un poco de pronto, bueno, como me imagino que… ¿Aquí? Sí. ¿Ya? Bueno, realmente nosotros, si así se puede llamar poder, pero para nosotros la persona que tiene autoridad más que poder es aquella persona que posee los conocimientos, o sea, tiene que tener un conocimiento holístico muy profundo de lo que es, digamos, la naturaleza, el manejo de la naturaleza, el manejo, las reglas de convivencia. O sea, el poder está en eso. Nosotros no, allá no es como el poder de acá, que lo tiene, digamos, el que tiene más plata, el que puede acceder a cargos públicos, no es ese tipo de poder que hay allá. Allá el poder es el conocimiento, el poder es la sabiduría, el poder es cómo controlar su clan, la comunidad, y el poder es el servicio. Eso es lo que le falta a esta sociedad y a los políticos que quieren tener el poder, es que ellos no aprendieron que para estar donde está, o si quieren estar donde están, ellos lo primero que tienen que aprender es que ellos están para el servicio a la comunidad y al pueblo. Yo siempre miro ese sistema de gobierno, microsistema de gobierno que se daba en la maloca de mi abuelo. Él era el jefe del clan, el cacique, la autoridad, o sea, en él convergían muchas figuras de autoridad. Pero mi abuelo tenía una humildad para servirle a los más vulnerables dentro de la comunidad. Esos eran sus protegidos. El huérfano, el anciano, la anciana o la viuda que no tiene respaldo, porque lamentablemente en nuestras culturas cuando las mujeres quedan viudas son vulnerables, ni siquiera acceden a la tierra para cultivar. Entonces, ese tipo de casos es lo que acoge la autoridad, porque es que la autoridad, el gobierno, el cacicazgo y la jefatura está para el servicio. Ese es para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Por favor, identifíquese. En verano, amara kapunya son kaya marisida. Motrendo que raza como trenga pajida, mo pajandraba. Mayundo kagde ina kapunya deba ina dayana neba. Hermanos indígenas, hermanas y compañeros capunia, decimos los embera cativos del Alto San Jorge y los emberas de acá de Colombia, Panamá y Ecuador. Mi nombre es Doquera Zauma, pero también conocida como Dayana, el nombre, apodo que tenemos, ¿no?
Primero que todo, fuera a hacer una pregunta, quiero es como agradecerle a estas mujeres que vinieron pues a este espacio a contarnos un poco a lo que no se habla en las comunidades indígenas o a lo que no se hablaba, por así decirlo, porque ya ahorita se está hablando, no es un run run, pero sí se habla, sí se conversa. Sí se dialogaba antes, pero ya ahora no se dialoga, y yo creo que más en el pueblo en Vera, porque creo que la compañera Ati también lo decía en su intervención de lo que nosotros hacíamos antes, y luego llegaron las hermanas monjas, hermanas Lauras, en el caso del pueblo en Vera, y ya a usted le toca reprimir ciertas cosas. Recuerdo muy bien a lo que decía la mayora Misak, y es que nosotros como personas, hablo como ser humano y hablo desde lo que me enseñan en las mayoras y los mayores, es que sí, tú tienes ojos, pero tú no aprendes a ver, tú tienes oído, pero no escuchas. Entonces yo creo que a lo que se invita, resumiendo un poco lo que decían aquí las compañeras, cómo destapamos ese oído, cómo destapamos esos ojos y cómo destapamos ese pensamiento para que la tierra, o por lo menos para que la madre nos enseñe algo más de lo que se pueda decir que es el erotismo, a qué bueno, a qué, en qué pensamos cuando decimos, bueno, qué es la sexualidad. Son palabras netamente capunias, o sea, arijunas, son occidentales. No se conoce qué es sexualidad, no se conoce. El cuerpo, para el pueblo en Vera se puede decir, bueno, el cuerpo es también la madre, ¿no? Esa madre que te da vida, pero la mujer da vida también. Esa madre que te da alimento, la mujer con sus senos alimenta. Es toda esa comparación que no se hace en el mundo capunia, o sea, en el mundo blanco, pero que los pueblos indígenas tienen. A mí me da curiosidad, y yo creo que la pregunta va para todas, y es que ¿cómo estamos viendo nosotros los pueblos indígenas ese tema relacionado a lo que es sexualidad? Se entiende que hay una dualidad también, de que una sexualidad no es solamente de la mujer, sino que es una sexualidad basada en dos. A lo que usted camina con el hombre a su lado, y ese hombre camina con usted también al lado. Es el que usted le ayuda, y es ese el que le ayuda a uno. Pero en muchos pueblos indígenas como tal se pueden ver unas concepciones netamente diferentes. A lo que quería preguntar era cómo nosotros como pueblos indígenas estamos pensando en una sexualidad desde esa frase que dice sexualidad que para nosotros no existe. Entonces sí me da la curiosidad, ¿cómo podemos, por así decirlo, voltear la torta y pensar como capunia, por así decirlo, como arijuna? Cuando el occidente dice usted qué es sexualidad, ¿cómo lo estamos viendo nosotros como pueblos indígenas? ¿Qué es eso de sexualidad? Porque para mí no existe el término como tal. Entonces sí me genera la inquietud, bueno, ¿cómo lo estamos pensando? ¿Qué es eso de sexualidad? ¿O qué es eso del erotismo? Porque son cosas que, bueno, ¿qué es eso de eso que llaman erotismo? Que yo puedo decir que en el mundo occidental, porque también tenemos esa capacidad de estar en un ambiente que es el mundo occidental, pero ¿cómo lo estamos pensando nosotros? ¿Cómo se piensa en el Amazonas? ¿Cómo se piensa en la Alta Guajira? ¿Cómo se piensa en la Sierra? ¿Cómo se piensa en el Cauca? Eso a lo que se llama erotismo, a lo que se llama sexualidad. Gracias. Realmente es un tema amplio. Yo creo que hoy es como un iniciar un diálogo. Nosotros tenemos nuestras propias formas de denominarlo en nuestros idiomas, eso es importante. Así que estamos utilizando el idioma español para generar este diálogo intercultural. Pero es claro que cada lengua indígena, por ejemplo, yo allá hablaba de Nanagusa Ubin, ¿no? Estamos hablando de la sexualidad desde la concepción del amor del pueblo Ica,
que tiene que ver con la armonía del ciclo vital del ser y los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Es un camino, el Seinzare. Entonces, pasa lo mismo con el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos no existen en ninguna lengua indígena. Sin embargo, los indígenas trabajaron durante más de 37 años para que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la libre autodeterminación, entre otros, y se generó unos códigos. Hoy lo que queremos con el tema de la sexualidad, por ejemplo, es empezar a abordar el tema del derecho a la salud sexual, reproductiva, pero desde otra perspectiva y de una dimensión mucho más profunda, que es la experiencia que encarna cada mujer que está aquí presente, es una experiencia de vida desde sus reflexiones también en las distintas disciplinas que tienen y desde los trabajos comunitarios que se han venido haciendo en las distintas áreas. Entonces, en el caso de Fanny, pues ya ella nos ha mostrado su iniciación como hija de cacique, su trabajo comunitario. El caso de Veda, pues todo su trabajo en el área de salud. En el caso de Marlene, pues ella es gobernadora. Yo les compartí un poquito la experiencia como comisionada indígena de paz, así que no, era una experiencia comunitaria de mujeres arhuacas reflexionando en torno a esto. Y también, pues a mí me quedan muchos detalles, ¿no?, que me gustaría darles a ustedes, porque nosotros somos también una cultura muy descriptiva, ¿no? Sin embargo, es un tema que necesita la confianza, es un diálogo que ha iniciado hoy de una manera muy bella con el doctor Sotomayor. Cuando hablamos de Eros, pues nos referimos al amor, y el amor es para nosotros la base de todo, ¿no? El universo está sostenido por el amor, desde el concepto de vista tairona, es el origen de todo, está representado en el mar, en nuestros fluidos, que son nuestras ofrendas de alto valor espiritual. A mí me ha parecido realmente muy enriquecedora esta experiencia comunitaria que he vivido con las mujeres arhuacas, porque realmente es en el espacio femenino de las cancuruas femeninas de Sabiruá donde hemos abordado estos temas relacionados con nuestras relaciones íntimas, con nosotras mismas, es decir, como sujetas, con nuestras parejas, cuando hablamos del cuidado de la semilla humana, de nuestras relaciones comunitarias. Tenemos otro tipo de feminismo que no es el feminismo occidental, es un feminismo comunitario, es un feminismo donde el vínculo cuerpo, mujer, territorio está íntimamente ligado. Por ejemplo, la vagina de la mujer es el gobierno para nosotros, ¿no? Está representada en las lagunas madres. Fue Jabasé, fue la madre del origen la que trazó un límite. Esto en el contexto político quiere decir que hoy es necesario colocarle un límite a la violencia contra la tierra, contra la mujer, contra lo femenino. Implica también el surgimiento y la formación de una educación, por eso también hablamos del tema de la masculinidad entendida desde esta relación amorosa como el hombre que tiene la sabiduría para cuidar la belleza de las relaciones, el bienestar. A mí me ha surgido la inquietud, ¿qué tal si lográramos el apoyo para escribir? Por ejemplo, nosotros somos tan detallistas, así como tallamos en piedra para que quedara en la memoria. Incluso el tema de las posiciones sexuales tienen que ver con nuestra espiritualidad. Por ejemplo, hacer el amor por detrás, lo hacemos también para cerrar, por ejemplo, todas las partes negativas, sanar algunas cosas. Cuando juntamos toda nuestra parte frontal, todos nuestros puntos energéticos, yo pienso que la educación sexual que hoy se está impartiendo en los colegios no tiene una perspectiva intercultural, se ha limitado a la condonización, la manera como el capitalismo explota el cuerpo de la mujer y un poco el concepto del amor, creo que realmente reduce las posibilidades de las relaciones humanas,
las posibilidades de la plenitud. Y entonces es un tema amplio. Yo pienso que hoy ustedes son testigos como de una primera experiencia también para mí hablar. No es sencillo este tema, pero me parece grato en el sentido de empezar a familiarizarnos con otros paisajes sonoros, con otras texturas, con otros sabores, con otros perfumes, con otra narrativa. Escuchar, por ejemplo, un hombre arhuaco enamorado es tener un universo simbólico que le toca a uno el alma. Él es el árbol, la mujer es la tierra, él es el fuego, y todo esto está asociado también a una narrativa. Yo pienso que la palabra construye realidades, genera un ambiente. Necesitamos generar y sacar del lodo las relaciones más primarias de la humanidad, más básicas de la humanidad. Yo pienso que realmente los encuentros que estamos propiciando son hechos con cerillos, no estamos encendiendo los fuegos salvajes, los fuegos de piedra, las relaciones de verdadera relevancia existencial. Así que, pues, esta intención me parece importante en el sentido que queremos provocar las transformaciones sociales a partir de un diálogo intercultural, de un tema como es el amor, como es la sexualidad, como es todo ese mundo relacional, y si es en voz de la mujer que de alguna manera ha sufrido todo el peso de la violencia simbólica sobre sus cuerpos, que ha sido despojado de su significado original, yo creo que podría ser parte de una sanación colectiva. Entonces, desde la Sierra Nevada, donde la madre tiene un rol, un significado tan importante, la madre del origen, pero también la sacerdotisa, pero también la mujer erótica, vista en una cultura donde eso no es algo peyorativo, es algo sagrado, es parte del crecimiento del ser, pues obviamente es una perspectiva que debemos seguir propiciando para encontrar caminos de sanación con el amor. Es una transformación de nuestras relaciones, es la revolución del corazón, del amor. ¿A ti, tú qué relación podrías hacer entre la penetración a la naturaleza por parte de la economía extractiva y el amor? Es claro que para una mujer que tiene un vínculo con su territorio, las carreteras que colonizan su tierra son vías de penetración, pero de una penetración violenta, no es amorosa, porque estas carreteras lo que viene es un modelo de desarrollo extractivo. En el caso de la sierra son más de 1.700 licencias de actividades extractivas. Entonces, tiene que ver justamente con una violencia al cuerpo de una mujer y de sus construcciones simbólicas que pasa, por ejemplo, en la Amazonía, como lo explicaba Fanny, lo que significó la cauchería. Está emergiendo toda la revolución industrial que demanda todo el caucho, digamos, de la selva y miles de cuerpos de mujeres abusados sexualmente. Pero eso no es un tema del pasado, ese es un tema de hoy, lo vemos claramente en La Guajira. El extractivismo no solamente es la geopolítica del sed, de la hambre, sino de la servidumbre también y del sometimiento de los cuerpos de las mujeres, porque detrás de eso hay abuso sexual en una cultura matrilineal. Y pienso que la narrativa, la historia, la memoria de este país no ha sido contada desde el cuerpo de las mujeres. Hay que reconstruir, y lo que queremos es invitar a rescatar las historias de vidas de esos cuerpos y cómo nos reconciliamos también de las relaciones. No queremos más, como dice Fanny, relaciones de dominación de unas culturas sobre otras, de unas culturas del amor sobre otras, de imposición, de sometimiento. Talátala, ¿cómo es? La talatá, ¿no? Vivir bien es vivir en paridad,
es vivir en reciprocidad, es vivir en complementariedad entre lo femenino, lo masculino, el sol y la tierra, y eso implica reflexiones muy profundas porque justamente pensamos que empieza todo por aquí. Entonces, finalmente, desde estos territorios, el primer territorio a expropiarle al extractivismo y a la violencia es nuestra subjetividad, y a eso los queremos invitar. Marlene. Bueno, muchas gracias. Creo que pues, la pregunta está fundada en dos conceptos, ¿no? Lo que es sexualidad y el erotismo. Como es de conocimiento de la gran mayoría de ustedes, conceptos como estos y muchos que hacen parte del gobierno del mundo, estos dos creo que también hacen parte de esa gobernabilidad de los cuerpos en el mundo. Con esto quiero decir que tal cual en esos términos y sobre todo llevándolos al pensamiento y a la lógica de vida nuestra y en nuestra lengua, pues no existe tal concepto en términos ya bien puntuales, porque para nosotros, sobre todo el pueblo Misaj, siempre parte de esa sincronía que debe haber entre el saber ser y estar siendo Misaj en todo tiempo espacio. Y aquí no diferencia única y exclusivamente a ninguno de los dos, como hace rato les comenté a ustedes. Siempre están los dos. ¿Por qué? Porque una comunicación, un diálogo, un encuentro, una relación siempre es con dos o más de dos, siempre. Por eso para nosotros 1 más 1 no es 2, ni 2 más 3 tampoco es 5. O sea, tiene otra lógica porque dentro de la vida nuestra finalmente somos uno solo. Por eso se habla del can, y can es mi complemento. Nei can, ñui cane. Incluso dentro de todo el ciclo de vida al final se habla del kan shemayan, kan de gun. Y ese kan es el encuentro de las dos partes o dos seres complementarios. Por eso se habla del cha, es decir, donde se encuentran esas dos energías más otras energías. ¿Por qué? Porque la vida no existe simple y llanamente de la dualidad. O sea, nosotros, como nosotros, sabemos y entendemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque para que exista y se dé esa sexualidad allí presente e iniciada por medio de un cuerpo heterosexual y que también se encuentra con relación a todos los demás seres, pues está totalmente interrelacionado. Está relacionado no solamente, como lo decíamos antes, con el cuerpo de dos seres humanos, sino otros seres. ¿Para qué? Para que se posibilite una vida equilibrada. En lengua nuestra siempre se ha hablado del pishin de misakemij, pishin de waramij, pishin de walmamij, pishin de mawap, pishin de gemweyasij, kembei kemiweyasij. Entonces, eso traído a la lengua castellana siempre busca el equilibrio, siempre busca el orden, siempre llama al orden, siempre. Y ese orden se da en la medida que realmente haya respeto de todas las partes que intervengan
no solamente en un momento de encuentro de una pareja. Por eso en nosotros los MISAG, yo creo que ustedes no han visto ninguna manifestación, o si la han visto, pues también creo que es el momento y el escenario que lo digan, que sí se ha visto, y es que un hombre nunca está manifestando eso que desde Occidente llaman amor, ni una mujer tampoco hace ese tipo de manifestaciones en público, porque lo que es de la pareja es única y exclusivamente de ellos dos. Aquí no está presente ni la mamá, ni el papá, ni el hijo, la hija, sino que es únicamente de esta pareja. Por eso es del can, por eso es la proyección, por eso es el encuentro de ellos dos, y estos dos son los que tienen que saber administrar muy bien esas relaciones, y para llegar a eso obviamente tienen que haberse formado de una manera muy, muy coherente y cumpliendo con muchos requerimientos en cada momento en que fue creciendo. Mucho más antes de nacer, después en el nacimiento, en el recibimiento, por ejemplo, es norma que si es varón, ya se tiene que recibir al nuevo ser, que en lengua nuestra nosotros decimos numisaj, o sea, jamás se ve al bebé, ni al niño ni a la niña, como ese chiquito o ese bebé. No se ve así, de lo contrario, para nosotros es el gran sabio. Por eso, para nosotros no existen, o sea, la edad, por ejemplo, esa categoría que tanto se utiliza dentro de la academia para hacer los distintos estudios, diagnósticos, caracterizaciones, proyectos y demás, esa categoría para nosotros no aplica, porque simplemente nosotros no tratamos de subir ni bajar nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque todos son útiles, todos aportan, todos aprenden, todos enseñan. Y cada uno tiene su lugar. Entonces es allí en donde eso que se conoce como erotismo finalmente no se ve manifestado por medio de un comportamiento exclusivo de una mujer o de un hombre en términos que sean muy delatadores, llamémoslo así, sino que siempre sobre todo dentro de la orientación que se nos da, es saber escoger esos momentos, pero hay momentos en los que se rigen, y sobre todo en el encuentro de la pareja, ya cuando todo está formalizado, todo está ordenado con la orientación de los sabios, y obviamente también con la de los padres, los abuelos y demás, personas que hacen parte de esa gran familia, que en lengua le decimos Yahweh, y cuando decimos Yahweh no simplemente es mi esposo y la mamá y el papá, sino que todos los demás que hacen parte de esa familia también es mi familia, y todo lo que tenga que ver con esas relaciones también hacen parte de esa interacción. Entonces, como nos damos cuenta, todo se empieza a abrirse o entretejerse de una manera que todo guarda relación. Y esa relación, al final, lo que hace es encontrarse únicamente para ellos dos, pero que siempre tiene el acompañamiento, en este caso, de los padrinos y las madrinas de boda, más los sabios y sabias que siempre están pendientes de orientar esta pareja. Siempre cuentan con ese acompañamiento. Pero entonces, precisamente, para que no se cometan algunas faltas, porque a veces se logra cometer esas faltas, y estas faltas se traducen en consecuencia no solamente para la pareja, sino en especial para esos nuevos seres que empiezan a llegar. Entonces, por eso es que siempre se llama al orden, y no se permite que sea en todo lugar, porque pues no todo lugar guarda las mismas energías, ni todos los lugares están hechos para que entremos a irrumpir, a irrespetar
y como se dice en el argot popular, hacer de las suyas como si no hubieran reglas, cuando en realidad todas las sociedades tienen reglas de comportamiento, de relacionamiento, de compartir, en fin. Entonces, creo que en últimas, esa manifestación del erotismo y la sexualidad siempre está muy bien ordenada, es decir, que se cumpla con unos requerimientos y que debe darse de tal manera para no sufrir las consecuencias posteriores. Y uno de ellos es, por ejemplo, lo que hace rato algunas de las compañeras y otras personas mencionaban, y son las enfermedades, por un lado integrales, que empiezan a aparecer, y también obviamente las enfermedades personales. Las enfermedades personales se manifiestan más en el cuerpo físico de las personas, y las enfermedades integrales siempre se manifiestan ya en el desorden del comportamiento social de una sociedad que no empieza a acatar órdenes dadas por esa misión de origen. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Veda. Me gustaría que ampliara y hablara un poquito de la puericultura preconcepcional que usted mencionó. Bueno, antes que nada, bueno, todos hemos sido testigos de ciertas situaciones que hemos visto de cerca, el tema de embarazo en niñas, muertes maternas y violencia sexual al interior de nuestras comunidades, lo cual demanda que esa identidad que nos han transmitido nuestras abuelas al momento del encierro, al momento de ese primer momento en que, o la transición en que la niña pasa a mujer, además de transmitirle los valores y cómo debe ser la mujer guayú dentro de nuestra sociedad, se le está transmitiendo también la posibilidad de que además de que son dadoras de vida, tengan la posibilidad de elegir en qué momento están en condiciones aptas fisiológicamente, mentalmente y productivamente para hacer familia. Y también de elegir de que cuando son víctimas de violencia sexual puedan darlo a conocer a la comunidad, y sobre todo que el agresor, sin distingo de si es familiar o es ajeno a la comunidad, pueda recibir su castigo de acuerdo al sistema normativo guayú, que pueda pagar por esa ofensa de haber vulnerado pues, a una menor, sin que exista la posibilidad de que una vez pague la falta, quede saldada toda esa situación y que pueda en determinado momento quedar la niña con el agresor. Entonces se está trabajando muchísimo para que, además de transmitirles valores y de decirle a las niñas guayú en ese momento tan importante del encierro de que son dadoras de vida, que también tengan la posibilidad de elegir. La mujer guayú es un ser muy sagrado para nuestra etnia. El hombre la concibe como un ser destinado a la procreación. No es un tema que se toca al momento de transmitirle nuestras costumbres por parte de la abuela a las niñas. El tema de sexualidad y erotismo no es un tema que se toca. Tampoco se toca entre la pareja, la mujer guayú y su compañero, su marido, tampoco es un tema que se toque. También hemos tenido, bueno, desde mi experiencia como médica, muchísimos dilemas. Y eso se ve en el ejercicio de nuestra profesión. Al momento de atender un parto, cuando la guayú asiste al sistema de salud colombiano, al momento de atender el parto, imaginémonos dos escenarios. Ella lo tiene en su comunidad con la partera acompañada de su mamá, y lo tiene en una institución de salud que no tiene una atención diferencial ni tampoco tiene conciencia pues, de la realidad sociocultural de nosotros los guayú. Entonces está ubicada de una manera occidental, está el médico, está la enfermera, está el auxiliar, el pediatra que recibe al niño, está expuesta. En el momento del parto no se está así. Entonces siempre está como, pues a veces se ve que es muy complicado porque está tapándose todo momento, pero es que todos debemos estar contextualizados de cómo se concibe este tema de sexualidad, sin que esté con ello enfocado el tema de sexualidad para nosotros en el tema en el tema anatómico, en el tema de órganos sexuales y en el tema de al momento de la interacción de determinadas posiciones.
lo cual demanda de nosotros, mujeres y profesionales guayú, ser esos instrumentos que permitan cambiar esa mirada, que sin tocar también agrede la dignidad de una mujer indígena. Como les decía, pues los términos de sexualidad y erotismo son términos para nosotros arijunas. Toda esa transmisión de valores, al igual que en los otros pueblos indígenas, también es tradición oral. Y quienes realizan, también de elegir, porque al momento de que se tiene el parto, la parturienta recibe de parte de las parteras medicinas tradicionales, que también en donde ella tiene la posibilidad de elegir si quiere quedar embarazada enseguida o si quiere quedar embarazada cada cierto tiempo, lo que ella disponga. También tener la posibilidad de elegir si no quiere tener más hijos. También se está trabajando muchísimo esto, el tema de educación. Si no se quiere tener más hijos, si ha tenido, si considera ella los suficientes hijos, y que pueda recibir pues su medicina tradicional. Les cuento un poco de la experiencia que nosotros tenemos. El sistema de salud nos exige que mandemos las estadísticas de cuántas mujeres tenemos en los programas de planificación familiar, cuántas con anticonceptivos orales, inyectables, los implantes subdérmicos, etc. Nosotros siempre estamos, como decimos allá, rajados en eso porque no tenemos tantas mujeres. Y cuando le presentamos el listado de cuántas tienen, cuántas están recibiendo anticonceptivos de manera tradicional, entonces no se le da el valor que corresponde. Y eso hace parte de la posibilidad que tenemos las mujeres de elegir y hace parte también de ratificar la dignidad que tenemos como ser humano y más como seres sagrados de nuestra etnia. Cuando le decimos que reciben en anticonceptivo tradicional, entonces vuelve la pregunta, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la fórmula magistral? Entonces vuelve la discusión. Nosotros, bueno, como institución de salud, como médicos, que también hago parte pues de la parte que he recibido formación de la parte occidental, estamos en una investigación en donde un ginecólogo, no fue fácil conseguir un ginecólogo sensible a estos temas, estamos haciendo una evaluación mensual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce esa medicina tradicional? La jawapia, ¿hay alguien guayú aquí conmigo? Jawapia sonería, se llama jawapia. ¿Cuál es el efecto que produce? Entonces el ginecólogo con los médicos, somos 5 médicos en la institución, estamos haciendo la evaluación de la paciente, el rastreo ecográfico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el efecto que tiene esa medicina tradicional? Vuelvo y ratifico, hace parte de la capacidad que tenemos de seguir siendo libres sin importar el contexto donde nos encontremos, sin importar el país donde nosotros estemos. Entonces, es como mi mensaje el día de hoy. Con ustedes, Fanny. Para hablar de erotismo. Bueno, como dijeron las compañeras, realmente esa palabra sexualidad, erotismo, pues sencillamente no se trata como tal. O sea, desde la concepción indígena, esa palabra de sexualidad, pues como le decía ahorita en mi exposición, es un tema tabú prácticamente, no se toca abiertamente, sino que se da un tratamiento metafórico para comprender y entender esa relación entre hombre y mujer para procrear. Sí, es algo que no es público, es, como decía Veda, creo, es entre el hombre y la mujer. La mamá cumple con el papel de esa enseñanza a la niña de una forma muy discreta. Se le enseña a cómo ser mamá, bueno, pero cuando se habla de erotismo y que eros significa amor, pues es mi interpretación que voy a hacer, porque para nosotros amor significa, es ese amor que tiene el Creador a su creación, y se dice kag momona kagna itiruite. Itiruite es que nos quiere, nos ama, el Creador nos quiere, nos ama, el padre a sus hijos, la madre a sus hijos. Itiruite, pero
Mira lo que significa realmente. La palabra itiruite es muy parecida a la palabra itirede. Itirede quiere decir dolor. Entonces, uno escucha es que a la mamá le duele sus hijos, de ahí viene, le duele, y es ese amor, seguramente ese erotismo que digo, o será, pues yo siempre he tenido esa interpretación y además no he podido, como ese desencuentro entre ese amor, el amor entre parejas, para mí no es amor, para mí eso es pasión, son sentimientos que no es amor, porque es temporal. En cambio, el amor del padre a sus hijos, de la madre a sus hijos, del creador hacia nosotros, pues en nuestra cultura se dice, itire de fuenica guía de duere funoya de itire. Entonces, al padre le duele cuando le pasa algo malo a sus hijos. Entonces, eso para mí, eso es lo que en Occidente se debería llamar amor. De resto, para mí es pasión, enamoramiento o algo que se da ahí, pues, pero que con el tiempo pasa. Por lo menos yo lo entiendo así y lo veo así, se experimenta así. Entonces, a eso no se le puede llamar para mí amor. Amor es eso que duele, que siente, que es parte de eso. Pues yo siempre he tenido esa diferencia, o sea, yo digo, bueno, ¿a qué llaman amor realmente? ¿Qué llaman amor? Entonces, esas dos palabras de sexualidad y erotismo, pues no tiene una explicación en mi cultura. Entonces, habría que mirar como desde esos sentimientos, desde esa visión de cómo se quiere a las personas, cómo se respeta. Sobre todo, ese amor tiene que basarse en el respeto, ¿no? En el reconocimiento al otro. Y digamos como esa reciprocidad de sentimientos que se da entre los seres, entre el creador y los indígenas para nosotros, entre nuestros padres y nosotros con ellos. Para mí es una relación de un sentimiento que duele, que es el amor, diría yo. Muchas gracias. Buenos días, de verdad que es muy grato poder escuchar la perspectiva de cada uno de ustedes en estos temas tan coyunturales. Me presento, mi nombre es Gina Rojas, también soy médico, soy especialista en economía y gestión de la salud y trabajo con la doctora Tiquigua. Para los que no saben, la doctora Ati es fórmula vicepresidencial de un precandidato a la presidencia, el doctor Carlos Eduardo Omar, Caicedo Omar, y pues estamos en ese proceso de recolección de firmas para poder entrar al debate. Es una candidatura independiente. Sin embargo, mi pregunta puntual es, ¿cuál es la perspectiva en cada una de las etnias que ustedes representan para el homosexualismo? ¿Cómo para ustedes el homosexualismo es tomado, si es algo bien aplicado, si tienen cosas en contra? Me gustaría mucho saber la perspectiva de cada una de ustedes. A mí me gustaría que a la mesa pasara la representante del pueblo en Verá. ¿La respuesta? ¿Entra respondiendo? ¿Así es? Sí. Bueno, yo creo que ese es un tema súper amplio porque
precisamente para poder graduarme me hice esa misma pregunta. Bueno, ¿cómo se ve desde los pueblos indígenas, o por lo menos desde el pueblo embera, cómo es visto el tema de la homosexualidad? Pero como ya hemos dicho, esos términos no existen, ¿no? A las pequeñas conclusiones, que es un tejido que aún continúa, se empieza a ver, uno, es que el tema de la homosexualidad como es vista en Occidente, es uno, el tema del cuerpo, cómo es visto este cuerpo, y cómo es visto este cuerpo, yo como Doquiera Zauma, con otra persona que es pues que es otra mujer, pues como tal. Y por lo menos en las referencias y en las entrevistas que hacía a mayores y mayoras sobre el tema, me decían era como, bueno, es que eso antes no se veía como ahora. Eso no es visto como ese afecto y el cariño que se muestra, como decía la mayora, frente al público. Eso, anteriormente, era visto como una naturalidad. Quien volvió eso, un poco no, quien volvió eso de que eso es algo malo, de que es algo sucio, por así decirlo, de que eso es algo profano, fue la iglesia. La iglesia, cuando entra a los territorios indígenas, cuando ve a la emberagüera es mujer embera, cuando ve a la emberagüera solamente con la paruma puesta, que es la falda que nosotros usamos de 3 metros, y ve esta parte de acá arriba, sus senos, sin cubrirse, empieza a decirse, espérese un momentico, es que usted se tiene que tapar. Y cuando ve al hombre solamente con el andea, que es el taparrabo, por así decirlo, empieza a decirse, no, es que usted no se puede ver de esa manera. Entonces, esa concepción de que se puede ver de cuerpo, que se empieza a ver como algo malo, que es algo que se tiene que cubrir, para los pueblos indígenas, o por lo menos para el pueblo embera, eso era una naturalidad. Y en la demostración de cariño y afecto que pueda haber, bien sea de una pareja heterosexual, usando términos occidentales, que sería de una mujer y un hombre, era netamente, como decía la mayor, algo íntimo, pero cuando se empezaba a ver entre hombres, no era algo que se pudiera ver, ni que se hacía frente a todo el mundo. Eso era una naturalidad, no era solamente para que la gente hable de lo que se está haciendo, sino que era de cómo una persona pueda sentir un gusto y que es algo netamente humano de una persona. Entonces no se empieza a ver de que, bueno, de que usted es gay, porque son términos que se usan en el mundo occidente y son conceptos puestos por Occidente, y que yo pienso que a Occidente les pesa en este momento. Les pesa porque en el momento que usted encasilla a una persona, usted es gay, en muchas partes se dice que es marica, en la parte que puede usted, que les digan que es lesbiana, heterosexual, homosexual, esos términos que en conjunto aparece hasta la comunidad LGBTI, esos términos son netamente puestos por Occidente, porque se toman la tarea por lo menos de mirar, bueno, ¿qué significa por lo menos una persona que diga que es lesbiana? Para el mundo embera, dice, bueno, es una persona que es mujer y le gusta otra mujer. Pero, ¿qué es eso? Y hay por lo menos unos jóvenes en mi territorio se tomaban la tarea de mirar cuántos jóvenes sabían que tenían ese mismo gusto entre el mismo sexo. Y ellos decían, es que no se empieza a ver como algo malo, sino que es una naturalidad del cuerpo que empieza a brotar, pero Occidente te metió en la cabeza de que eso es malo y sucio, de que eso algo no se puede. Es más, el cuerpo de una mujer en el mundo Occidente, si no me equivoco, es comercializable, es algo que no tiene valor, por así decirlo, mientras que en los pueblos indígenas una mujer es una persona, no es solamente la que da vida, sino que tiene un entorno de todo y tiene una integralidad tan bonita
y es vista como una persona, como les decía ahorita, que camina en conjunto no solamente con el hombre, sino que le da la mano para que esa persona camine. Y es en donde empiezan a hacerse las familias. No es solamente el verse a una sola mujer, un gusto por gusto, sino que se empieza a ver es el cuerpo como tal, cuál es la integridad que tiene ese cuerpo y cuáles son esos deseos que tiene una persona hacia el otro, y no es visto, por así decirlo, malo anteriormente, solamente que estamos en pleno siglo XXI y lastimosamente tuvimos una colonización tan fuerte que la iglesia hasta ahora, hasta el día de hoy, en mi territorio, hay monjas que les prohíben a las mujeres en Veragüera hablar en embera. Hasta ahora existe eso. Y hasta ahora las mujeres no podemos andar sin la blusa puesta porque ya eso se ve algo malo, se ve algo sucio. Usted debe de taparse. Mientras que para nosotros, el usted estar pintado con jagua, que son esa tinta negra, que es la camisa puesta, que es la protección para nosotros, que usted no necesita ponerse una blusa para sentirse protegida, sino que la jagua tiene el poder suficiente para usted decir, es que mi cuerpo no tiene que estar tapado por una ropa, sino que la jagua tiene la función de cubrirte la piel, y no solamente cubrirte, sino de el tan solo hecho de protegerla de cualquier picadura que usted pueda sentir en el cuerpo. Y ahí empiezan a hacer desde que antes de la concepción, cómo se piensa también eso. Un solo ejemplo para terminar, y es que una vez yo le decía a mi mamá, ¿cómo sería yo si fuera hombre? Y mi mamá decía, pues el cómo sería no existe. Usted es. Entonces yo decía, ¿usted sabe por qué yo sufro tanto de cólicos menstruales cuando estoy en luna? Y ella me decía, ¿sabe por qué? Porque muy posiblemente yo, siendo tu madre y tu papá, pudo haber pensado o quería que tú nacieras hombre y tú naciste siendo una mujer. Y es por eso, esas cosas que no se han sanado, y me alegra que usted me pregunte eso, porque usted y yo necesitamos conversar, y necesitamos conversar los tres. El cuando usted estaba acá, ¿qué pensamos nosotros? Si nosotros queríamos que usted fuera un niño o una niña. Mi mamá nunca fue donde el médico, nunca, eso sí, ella nunca tuvo lo que se llama control ni nada de eso. Entonces mi mamá decía, yo no sabía, yo solamente sabía que estaba en embarazo, y ya cuando usted nació, yo supe que era una niña. Pero nunca tuve como que esa intención de que tú fueras una niña o un niño. Pero tu papá sí quería que pronto tú fueras un niño. Y es por eso que ahora, ya que tú tienes el tiempo de tener la menstruación, de ver luna, es cuando te dan esos cólicos, pero eso se tiene que conversar y eso se tiene que sanar a lo que llama a ti, lo que es armonizar el cuerpo. Y todas las personas deberían de armonizar el cuerpo. Y es por eso que también mi madre decía, posiblemente por eso existen muchos homosexuales, muchas personas que puedan decir, ve, yo pude haber nacido siendo mujer yo, pero yo quiero sentirme como hombre. ¿Por qué? Porque es que sus padres, hubo un pensamiento y una intención antes de que esa persona naciera. Gracias. Gracias. Doctores, aquí, Veda, Nati. Bueno, desde la perspectiva identidad wayú, no es bien visto el tema de homosexualidad. No es bien visto. De hecho, nuestros mayores, Alagrayu, cuando interactuaban con ellos, cuando alguien mostraba claramente su ¿cómo? Sí, su tendencia, ellos se sentían que estaban como, que podían estar impregnados de una mala energía. O sea, coloquialmente decían, ay, me va a salar, ya.
desde el punto de vista, como decías, de perspectiva de mi cultura wayuu. Personalmente, el hecho de ejercer mi profesión y sobre todo de trasegar como mujer wayuu, le concedo pues muchísimo valor al tema del respeto. Y profesionalmente ha sido me he marcado en ese proceso y ha facilitado pues que muchísimos miembros de mi comunidad puedan acceder a procesos de salud enfocadas en protegerlo, enfocadas en darle información para promover la salud y prevenir que se enfermen. Nosotros hicimos una investigación con la Universidad de Antioquia del año 2011 al 2015, denominado Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del VIH en una comunidad indígena de Maicao. No quiero decir con eso que VIH es igual a homosexualidad, no. Lo que recordaba eso y les compartía porque para nosotros desarrollar ese proyecto debimos surtir un proceso muy importante que generara confianza de nosotros con la comunidad y de saber de qué manera podíamos abordar ciertos temas con muchísimo respeto, bien inmersos en el contexto nuestro y que no generara pues resistencia porque sabemos que tiene implicaciones desde el punto de vista de salud y de permanencia de nuestras comunidades. Con muchísimo cuidado, como no me acuerdo cuál de las compañeras hablaba el tema del huevo, era tan delicado. ¿Fuiste tú, Fanny? Sí. Tan delicado ese tema porque de no hacerlo así, pues también corríamos el riesgo de ser ofensivos con nuestra comunidad y que también fuéramos sujetos de pagar por la ofensa tal cual como se hace en nuestro sistema normativo. Entonces, como lo concibe nuestro wayuu, alagrayu anciano, no lo ve bien, pero como mujer wayuu es necesario que nuestra gestión como wayuu y como profesional sea incluyente y todo en el marco del respeto desde lo que somos, desde lo que tenemos. Dentro de nuestra cultura, el ser tiene 4 dimensiones, ¿no? Está el mundo de las ideas, está el mundo de las emociones, está el mundo físico y también está el mundo espiritual. Entonces, somos seres espirituales ante todo, y el espíritu prima sobre la materia. Y los espíritus, para nosotros, el ser espiritual de los seres humanos no tiene sexo. Entonces, nosotros realmente, cuando fui concejal de Bogotá y llegó el proyecto no habíamos tenido la oportunidad como de dialogar en torno a este tema y lo que los mamos me dijeron fue eso: mira, Ati, los seres humanos somos ante todo seres espirituales y el espíritu de las personas no tiene sexo. O sea, no le recomendamos meterse en esos debates que no son como muy pertinentes. Usted tiene su agenda, ¿no? Por ejemplo, la visión de lo femenino y lo masculino está más asociada a los elementales, al agua, a la tierra, pero todos somos agua, ¿no? Al fuego, al aire, pero todos tenemos esos elementos dentro de nosotros, es decir, tenemos también esas energías dentro de nosotros, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, Ati Naboba. Todo lo que existe en el mundo tiene su madre y su padre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, incluso este tipo de relaciones tienen lugares donde pagamos para eso. Por ejemplo, cuando uno siente mucha libido, ¿no? Tiene lugares a donde ir y decirle a la tierra: estoy sintiendo esto, si es que quiere, o bueno, quiere andar en esos caminos. Por ejemplo, Ati Naboba es la madre de la mochila, del tejido. Está representada en Laguna, pero es también la madre del canto, de la alegría, de la música, de la belleza, pero también es la madre de la prostitución, y no hay ningún problema, es una madre con muchas virtudes. Por eso yo siento también que es importante el diálogo intercultural sin prejuicios, donde una cultura no juzgue a la otra. Entonces, Ati Naboba, pues en el mito nuestro ha tenido muchos tipos de relaciones. Como hay una comunicación consciente, ¿no? Incluso con la naturaleza,
los ríos son sujetos, son seres que nacen como nacemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, al igual que nuestros niños merecen cuidado, los ríos cuando nacen merecen cuidado. Después tenemos una edad en que socializamos y nos encontramos con otros riachuelos. Estos espacios de encuentro son espacios con energía especial cuando son jóvenes. Después, cuando son adultos, ellos prestan un servicio, podemos tomar de allí el agua. Hay pozos que se forman, los yucunumas, sagrados, ¿no?, para hacer esta serie de pagamentos a este tipo de relaciones. Y llegan a su edad anciana al mar. El mar para nosotros es como el Macuriba, es el encuentro de estos fluidos de la vida. Por eso, para nosotros, todo esto, nuestra relación con el mar, que está representada en las conchitas del mar, tiene que ver con todas esas energías del amor de la naturaleza expresada en estos fluidos, en el agua. Y el agua realmente se mezcla con la tierra, que también es femenina, ¿no? Entonces, es todo un universo de entender, como exponía algunas piezas prehispánicas de 5.000, 6.000 años. Aquí lo que tenemos es una escuela del amor libre de esta matriz judio-cristiana, donde las posibilidades son infinitas, de entender, y que hoy se guarda en nuestras cancurvas de sabiduría y que finalmente pues están allí para tener relaciones de plenitud existencial. Entonces, pues yo lo dejo ahí. Perfecto, yo pienso que es tarde, las 2:30. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Catherine. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Delgado. Soy psicóloga del externado. Ya estoy en Ascuas para el grado. Me siento primero muy honrada de compartir mi tiempo y mis pensamientos con sus conocimientos y de compartir mi existencia como mujer con su existencia como mujer también. Mi pregunta va en dos direcciones. Quisiera saber cuál es la concepción a nivel espiritual de un individuo que ha tenido varias parejas sexuales. ¿Cuál sería la correspondencia espiritual en ese sentido? Y dos, ¿cuál sería la concepción acerca de la poligamia, de la convivencia consensuada con varias personas también a nivel sexual, emocional y espiritual? Gracias. Bueno, desde nuestro pueblo, lo que yo he escuchado es que antiguamente nuestra gente obviamente tenía toda esa posibilidad, no solamente de compartir su vida personal con varias personas, sino que era también una forma de protegerse, de no solamente para proteger una identidad, para ahí sí dar como esa vigencia, llamémoslo así, de unas sabidurías, de unos conocimientos, y sobre todo la gente sabia, creo que había como una misión de querer sembrar, no única y exclusivamente en términos físicos, sino también en términos de lo que tiene que ver, o desde Occidente se conoce como espiritualidad o espíritu, lo cual pues también es un concepto impuesto, ¿no?, que no corresponde a ningún pueblo indígena de Colombia ni del mundo. Entonces, allí lo que había era un propósito de prolongar la existencia de una colectividad. Su fin no era simplemente procrear por procrear, sino que su fin era hacer prolongar
la existencia de un conjunto de manifestaciones intraidentitarios de esta colectividad. Es decir, que esa procreación, obviamente dada no única y exclusivamente con una mujer o viceversa, no única y exclusivamente con un hombre, estaba orientada era a sembrar, a resembrar, conservar y preservar de alguna manera un conjunto de sabidurías, conocimientos y saberes y habilidades en estas personas. Si así era con esa finalidad, y además era totalmente, ahí sí, planeado, creo yo, muy bien planeado. ¿Y cómo se planeaba? Pues se planeaba era con la orientación de los sabios y las sabias en comunicación con todos los demás ciclos naturales, el de las aguas, el de las semillas, el de los alimentos y otros seres que posibilitan la existencia en este nivel terrenal. Por eso mismo no se veían ni mellizos, ni trillizos, ni otro tipo de manifestaciones en esas personas, porque esta gente, me atrevo a llamarlo, que tal vez sí sabían procrear. En cambio, hoy por hoy, estamos tan alejados y estamos tan llenos de otro tipo de información que creo que de alguna manera hasta eso se ha olvidado. De cómo procrear, cómo traer una buena mama que realmente sea ejemplar, no solo como persona, sino para esa colectividad. Y así mismo con el hombre. ¿Por qué? Porque esos dos son la garantía de la existencia de una intraidentidad colectiva. Y esos a su vez permitirían el prolongamiento de esa identidad. En el caso contrario, entonces, pues simplemente se ven los desórdenes, no solo en términos comportamentales, sino también en términos de relacionamiento con los elementos y elementales que están en esta dimensión de la Tierra. Y uno de ellos es, por ejemplo, creer que todo se puede vender, creer que simplemente son objetos, cuando es al contrario. Y los abuelos claramente nos han dicho, son gente, también son gente. Entonces, creo que eso estaba tan claro, tan ordenado y tan bien proyectado, que creo que eso sí era un buen proyecto, que a hoy de alguna manera no se ha podido mantenerse. Y es allí donde vuelve y juega la superposición de otras formas de pensar, de vivir, de actuar y obviamente de administrar un cuerpo y en muchos casos hasta de llegar a manipular los cuerpos, porque creo que en términos genéticos eso es lo que se está haciendo hoy por hoy. Hay manipulación de cuerpos, hay manipulación de pensamientos, de comportamientos y hoy más que nunca creo que es el fin de una sociedad enmarcada dentro de lo que se conoce como desarrollo. Y es eso en últimas lo que no nos permite quitarnos esas vendas y desvelar un poco la sabiduría y conocimiento de los pueblos ancestrales en el mundo. Y creo que es allí en donde realmente tenemos que retornar, caminar, regresar para poder reexistir como humanidad, pero que sea una humanidad que realmente cumpla su misión de origen. Entonces, pienso que, pues, personalmente no me toma de sorpresa porque no es ninguna sorpresa, siempre nos la han compartido y aún existen identidades que mantienen ese tipo de relacionamientos. Muchas gracias. Yo quisiera ampliar, doctor Soto, un poquito.
quisiera hablar un poco del individuo que tiene varias parejas desde la cosmovisión IC. Para eso hay que entender qué es el acto sexual, el encuentro, el sexo. Digamos, si son dos espíritus que se encuentran cuando se tiene el vínculo, se dice que esa energía perdura más o menos 7 años, es decir, uno queda con la energía. Entonces es un encuentro profundo que se siembra en el lugar que se tiene. Entonces, por ejemplo, si ha habido una educación sexual en el hombre, en la mujer, va a preferir ir a los lugares que son de alguna manera para recargar las energías, para revitalizar. Por ejemplo, no moteles, sino más bien de pronto a la montaña, al aire libre, al mar, en fin, todo eso hace parte en un amanecer, todo eso es estimulante para la imaginación, para el alma. Cuando una persona es muy viajera y le disfruta de los amores y encuentros con otras personas, se le hace una recomendación, ¿no? Procure que esas personas, en vez de quitarle su energía, ¿no?, lo potencien, porque hay gente también que en vez de sumarle, ¿no?, le daña su energía. Pero también se le entrega una camita espiritual que se llama Wi, ¿no? Es como, se debe colocar abajo, es decir, hay todo un manejo de las energías y una enseñanza de cómo se manejan las energías, tanto para el hombre como la mujer, si es el caso. La monogamia también es una opción y se recomienda que cuando las personas parten y desencarnan de este cuerpo físico para continuar su camino, él recorre todo lo que ha hecho. Entonces empieza a recorrer, ¿no? Puede quedarse rondando por aquí, por el mundo. Por ejemplo, se puede establecer el matrimonio a los 30, pero por cada relación sexual que ha tenido en su vida y con la persona que ha tenido debe de hacer una ofrenda. Entonces, por ejemplo, si es una persona que ha tenido 30 parejas, ¿no?, tiene que empezar con un algodón especial y unas piedras que vienen de unos lugares especiales, hacer 1000 gusanitos meditando, ¿no?, liberando, porque tiene que limpiar cada persona con la que ha estado y devolverle su energía al universo mejorada, ¿no?, y empezar a recoger su energía, porque si ya decide establecer un vínculo, se supone que tiene que haber hecho todo el proceso de recoger su energía para poder, ¿no?, entablar ahí sí su proceso, tiene que hacer un proceso. Lo mismo, como se entiende, pues que el cuerpo de la mujer recibe, ¿no? Entonces es como una casa, es como un templo, ¿no? Es como la casa que habita el espíritu de uno. Entonces, hay que mantenerlo limpio, es decir, por ejemplo, el baño no solamente es un baño físico, ¿no?, de que yo voy a la ducha y me baño, sino también es ordenar cada día las ideas, las emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los mamos? Cuando uno tiene, por ejemplo, varias parejas, tiene la mente en varias partes. Por ejemplo, mi abuelo tuvo 37 hijos, varias mujeres, y a sus finales de los días, él decía, realmente, ¿no?, es un derroche de energía, ¿no? Y él era feliz teniendo hijos y muy enamorado y todo esto. Es una demanda energética muy, muy fuerte. La relación que hay entre la sexualidad y el poder. Yo les decía, ahí está nuestro gobierno propio, nuestro gobierno interno. Si uno logra concentrar su energía, obviamente su palabra no está vacía, ¿no?, está potenciada con todo este trabajo. Por eso la espiritualidad está muy ligada, digamos, al tema de la sexualidad en la cultura. El tema, por ejemplo, de los celos, mi abuela, que fue la primera esposa, hay que verlo también
en cómo vemos al otro, ¿no? Si como una posesión o es con una relación de respeto. Ahí tiene que ver, por ejemplo, cómo entablamos relaciones no entre seres humanos que se pertenecen, sino seres libres también. Entonces, la mujer se libera un poco de sus celos, es un aprendizaje, y el hombre también. Entonces, por ejemplo, cuando uno analiza el tema de la violencia intrafamiliar, casi es que la maté por puta. Y el argumento, si uno mira el origen, tiene que ver con ese sentimiento de poseer, de propiedad privada, es que es mía y que nadie me lo toque, es mi territorio, es mi cuerpo. Y realmente cuando se cosificó la tierra, ¿no?, se despojó de su significado divino, empieza, cuando se forja el hierro y todo esto, no solamente a poseerse a la tierra, sino que todas estas conquistas, por ejemplo, de abusos sexuales contra otras culturas, viene con este concepto, con esta carga, ¿no? Si yo tengo la fuerza, yo puedo simplemente, el pene como arma cortopunzante, no me interesa pues entablar una relación armónica, intercultural o de diálogo, simplemente. Entonces surgen unas patologías que tienen que ver con la represión a unos instintos de alguna manera que son naturales, que tienen que ver con unas matrices culturales muy complejas. Entonces, por ejemplo, mi bisabuela, fue raptada por la misión capuchina. Y si uno, por ejemplo, habla con las personas que salieron de este sistema educativo, le empiezan a inculcar, obviamente, una serie de situaciones y empieza a experimentar, ahí sí, los celos, una serie de situaciones que van haciendo muy infeliz. En últimas, por ejemplo, el grado como de satisfacción que se logran entre las relaciones parecen que cada vez se deterioran más. O sea, para nosotros la evolución también está muy asociada a establecer relaciones saludables con otros conceptos de… Entonces, la concepción que tiene la poligamia también depende cómo uno mira el tema. No puede circunscribirse solamente a la exclusividad de los hombres, la poligamia, ¿no?, por ejemplo, pero sí a un diálogo sincero y honesto, ¿no? Si usted quiere, ¿no?, lo que no se admite es el engaño, el que no hablemos de esas cosas, la traición, digamos, que pactemos unas cosas y no esté… Por eso, por ejemplo, un mamo logra pues convivir con sus 3 esposas y pues si uno lo juzga desde otra cultura, yo por lo menos le dije a mi abuelo, yo en mi caso personal no voy a compartir mi hombre con nadie, ¿no? Pues uno… porque es complejo tener una familia ampliada, yo vi eso en mi abuela y dije, yo no soy. Entonces, por ejemplo, yo sí he tomado la decisión personal, además porque tengo otra misión, otro proyecto de vida, por más cacique indígena o mamo que sea, pues, pero esas son decisiones también personales, no son sencillas, pero pues eso hace parte también de la libertad de elegir. Bueno, Veda, ¿hace algún comentario? Bueno, el contexto donde estamos, Caribe, es bastante machista. Y desde el punto de vista, bueno, guayú. Recuerdo un poquito lo que se dice de dónde vienen los guayú. Juyá, la lluvia llega, es dinámica, hoy está, mañana no está, y fertiliza pues la tierra, la madre tierra a su paso. La mujer no, la mujer está allí, es estática, y es la que, además de que es la que donde se pues depositaria de todos los valores y de la espiritualidad del guayú. Entonces entraría como a enlazar ese tema, ese primer momento con la poligamia en los guayú. El hombre guayú puede tener muchísimas mujeres,
puede tener las mujeres que su familia materna pueda recoger entre todos los miembros y pueda pagar la dote de ellas. En la medida de que lo pueda hacer, él puede tener las mujeres. Tienen una relación cordial, no existe celos. Si una se enferma, la otra está pendiente. Si el señor está compartiendo en un contexto social, todas pueden atenderlo, no existe ningún tipo de inconveniente. Pero los hijos llevan el clan de la madre. Él puede tener 4 mujeres, casta Uriana o clan Uriana, Epiayú, Ipuana, Husayú. Sus hijos tienen esos clanes, no son familia de él. Si se presenta algún tipo de situación, conflicto, esos hijos de él que él tiene con todas esas mujeres van a ser representados por la familia materna. Cuando estábamos haciendo la investigación del VIH, bueno, en todo este camino uno siempre como va aprendiendo, a veces a las buenas, a veces se sonroja uno bastante. La Universidad de Antioquia, los investigadores y nosotros, cuando estábamos hablando de ese primer momento de los investigadores y nuestra entidad y nosotros, consideraba yo que un factor que condicionaba la salud en la mujer guayú era el hecho, esa práctica de que el hombre pudiera tener muchísimas mujeres. La Universidad de Antioquia me bajó de esa nube y me dijo, no, el hecho de que pueda tener varias mujeres siempre y cuando esa práctica se haga en un contexto bien de la cultura guayú es un factor protector. Que de pronto, sí, puede transmitir otro tipo de enfermedades, no sé, otras infecciones. Unas infecciones, recibió tratamiento, listo, sigue se me salió lo costeño, y sigue su vida normal. Pero si es el guayú que está en su comunidad, en la ranchería, con sus 2 o 3 mujeres, es un factor protector si él no sale de allí. Pero si es el guayú que trabaja en Maicao, que va a Venezuela, que, bueno, no todos tienen la posibilidad de estudiar, no todos tienen esa posibilidad. Cuando se les da trabajo en las grandes ciudades es de celador, se les paga quincenalmente, es el celador, es el portero, el trabajo no, igual todos dignifican. Pero estábamos viendo de que cuando recibían el recurso, casi que todo se lo gastaban en la ciudad, iban a las casas, ya adoptaban otro tipo de conductas. Entonces el hecho de interactuar el hombre guayú en la ciudad, en Maicao, en Maracaibo, no sé, en Riohacha, y de asistir a esas casas en donde se ejercía la prostitución, entonces ya ahí era un factor de riesgo. Pero cuando estaba en su contexto era un factor protector. Mírenlo, que a veces uno, cuando se le pone el chip occidental, dice, Dios mío, pero qué paradójico. Entonces también, y hace parte de lo que tenemos que hacer cuando estamos ejerciendo cualquier rol, es saber en qué contexto estamos. Les decía, puede tener todas las mujeres cuya familia materna pueda recoger entre todos los familiares para pagar la dote. Si de pronto, si se paga la dote por una mujer y ya está el vínculo matrimonial, si está el tema de violencia intrafamiliar, la familia puede devolver a esa joven que fue violentada a su comunidad, se devuelve una parte de la dote, porque también fue una ofensa el hecho de golpearla, de maltratarla. La mitad porque ya ella fue mujer de él. Entonces, desde el punto de vista de nuestra cultura, así se asume el tema de la poligamia como algo normalito. Claro que al igual que Ati, tampoco estaría como en posibilidades de compartir mi príncipe consorte. Bueno, yo pienso que para terminar, me gustaría que Fanny hiciera algún comentario alrededor de esto. ¿Un qué? Un comentario. ¿Sobre la poligamia? Y terminamos. Bueno, realmente hoy yo no veo esa situación en las comunidades de mi territorio, pero en el pasado se daba, pero para los jefes, los caciques, los jefes de clanes, como decía la compañera Misae, con el propósito de prolongar, digamos, el clan, ¿no? Para no perder el linaje. Era uno de los propósitos y sobre todo porque el jefe siempre es maloquero
autoridad tradicional y gobierno, tiene varias cosas y la carga es muy pesada, que no la podría llevar solo una mujer pues en sus espaldas, toda esa carga, porque ser maloquera no es fácil. Ser maloquera es estar al servicio del pueblo, entonces uno está todo el día esperando quién llega en el puerto y hay que tenerle algo de comer, algo de tomar. Esa es la cultura de la maloca. Entonces es una carga supremamente pesada, entonces una de las estrategias era tener varias mujeres, una que se encargara de una cosa y otra, y pues también con el fin de tener varios hijos, que no se acabara el clan en poco tiempo. Entonces ese era como uno de los propósitos, pero hoy eso no se ve, porque también vamos perdiendo muchos maloqueros ya no tenemos mucha autoridad tradicional, los sabedores se nos están acabando, creo que tenemos en la zona donde yo vivo solo 4 sabedores. Bueno, mil gracias por la asistencia, quiero que el doctor cierre el evento. Bueno, muchas gracias, pues los últimos 3 minuticos para comentar 2 cosas. Primero, agradecer a nuestras panelistas, decirles que pues realmente ha sido muy honroso y un honor tener su presencia, su sabiduría, compartirla por supuesto, aprender, darnos la oportunidad de aprender. Este espacio, digamos, sabemos que no todo el mundo puede venir por situaciones de compromisos, pero con el apoyo acá de nuestro colaborador Jason y de todos los colaboradores de la academia, estaremos compartiéndolo pues en diferido posteriormente. Decir que mañana es 12 de octubre, ¿cierto? Mañana 12 de octubre, el descubrimiento supuestamente de América, que comenzó pues por algo muy científico, podría decir, una inquietud de que el mundo era, ¿cierto?, de que el mundo era redondo, pero terminó siendo una cuestión más de orden económica, donde terminamos invadidos, yo no diría la conquista, sino que fue la invasión, ¿cierto?, y el despojo. Desafortunadamente eso llevó a que la codicia del hombre, ¿cierto?, de los hombres aumentara, y a que pues eso terminara siendo una fuente de violencia. Entonces la violencia para nosotros, como decía Fanny, no es una cuestión de 50, 60 años, sino es una cuestión de 500 años, ¿cierto?, y donde nosotros tenemos que darnos esa oportunidad de empezar a redescubrirnos. Yo diría que ahora es un redescubrimiento de nuestras raíces, empezar a recuperar nuestra dignidad y empezar a entender que justamente el momento de la nación nos obliga a ser dueños de nuestro propio destino. Entonces eso implica una recuperación de la soberanía, y parte de esa recuperación de la soberanía es en el ejercicio del poder. Podemos perfectamente seguir el camino que pues venimos trazando a través de una economía extractiva, ¿cierto?, donde se degrada el medio ambiente, donde nos agredimos entre nosotros, o optar por opciones pues mucho más armónicas, ¿cierto?, para nuestro país. Finalmente, compartir con nuestras panelistas, vamos a entregarles un libro que el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional nos brindó para compartir en esta ocasión: Derechos de Personalidad Jurídica y Participación Política de los Pueblos Indígenas en Colombia. Entonces le hacemos entrega a nuestras 3 panelistas y un aplauso para ellas y para todos nosotros por haber estado presentes. Ha sido exitosísima, participar con esta mujer ha sido maravilloso para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias.